Muy buenos días, mi nombre es Jerónimo Ferro y vengo a presentarles a una mujer de la cual su historia merece ser contada. Esta mujer es Adriana Salazar Cárdenas, mi mamá. Ella nació en Bogotá, D.C., un 20 de febrero de 1900. Es la cuarta de 5 hermanos, quienes fueron criados en una casa en el barrio de Quinta Paredes. Actualmente es gerente y dueño de su propia empresa, a lo de mi papá. La empresa se llama Instrumentos y Mediciones Industriales, SAS. Adriana estudió en el Colegio Sagrado Corazón de María, donde recibió una educación fundamental con gran cercanía a la religión católica. En esta época, la gran mayoría de las instituciones de educación primaria reciben una educación con componente católico bastante notorio. La razón de ello es el mismo origen del esparcimiento de la educación en Colombia para la época de los 50-60, donde gracias a la política conservadora de principios del siglo XIX, la herencia del catolicismo se mantendría intacta en el carácter de la formación de los colombianos, pero con algunas modificaciones a lo largo de ella. Por ejemplo, la incorporación de las niñas a las escuelas fue un cambio llevado a cabo durante la presidencia del general Rojas Pinilla, quien peleó por los derechos de las mujeres a una ciudadanía y el derecho y deber de ser ciudadanía y el derecho y desde pequeñas. La familia era muy conservadora, una familia clásica bogotana. Mis padres, tus abuelos, modelo 1940, entonces llevábamos una estructura patriarcal muy fuerte, marcada donde el padre proveedor y la mamá, tu abuela, se encargaba de toda la casa, la familia, el estudio de los niños. En la casa éramos papá, mamá y los cinco hijos. En la casa de mi mamá, las mujeres ya obtenían responsabilidad y deber doméstico. Por ejemplo, lavar los baños, la ropa interior de los hombres y suya, entre otros. Estamos muy sobreprotegidos por la conducta especialmente de mi papá y mi mamá. Ya creciendo, entonces igual nosotras muy dedicadas al colegio, las labores de la casa estaban bien distribuidas. Mi mamá se encargaba de todo, del cuidado de todos y de la casa. Y ya cuando teníamos edad, lo que eran vacaciones y también los momentos de fines de semana, las labores de la casa se repartían y éramos las niñas las que hacíamos las labores de la casa. Los niños, que era mi hermano mayor y mi hermano menor, no tenían esa responsabilidad. Así, no solamente para el arreglo de la casa, sino los oficios de cocina, aun cuando nosotros pues no teníamos que ocupar y hacer todo lo de la casa, sí era mi mamá la que estaba dedicada 100% a nosotros y se levantaba muy temprano y terminaba muy tarde pues organizando y atendiéndonos. Para que retomen un poco el hilo, señores, hablemos de la historia de Colombia desde principios del siglo XIX y sus finales. Para empezar, la educación en Colombia para la mayoría de los colegios en las ciudades y pueblos aledaños se basó en un componente religioso bastante notorio. La razón para ello viene desde la época de la colonia, donde la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, traída por España, se agregó por inercia a la cultura de Colombia, incluso después de la independencia en 1810. Agregado a ello, la política conservadora de la Constitución de 1886 mantuvo su línea católica e incluso la ahondó más al incorporar instituciones de escuela primaria en Colombia, las cuales se protagonizaron por profesores que eran traídos del exterior, muchos de Alemania, otros de países europeos más hacia el occidente. Sin embargo, esta necesitó por lo menos de unos 30 años para solidificarse y brindar una educación primaria decente a los niños de Colombia que no vivían cerca de las ciudades. En el caso de las mujeres, la educación fue permitiéndose un poco después, acompañado con el derecho al voto y el reconocimiento de ciudadanía, los cuales no se darían hasta la dictadura, o bueno, durante la dictadura del general Rojas Pinilla, quien por medio de una asamblea constituyente constituida, valga la redundancia, en gran parte por mujeres, permitió el escrutinio para ellas. Entonces, en 1964 se confirió a las mujeres por primera vez en Colombia el derecho al voto, a ser elegidas y elegir ante el Estado colombiano. Mientras que los hermanos mayores de mi mamá, quienes eran dos mujeres y un hombre, tuvieron bastantes oportunidades de estudios, por ejemplo, de inglés en colegios privados. Eh, Ninguno de ellos logró graduarse en los primeros años de estudio, es decir, durante sus años de corrido, mientras que mi mamá fue la primera en graduarse de todos los hijos de mi abuelo.
De hecho, fue la primera en demostrar su diploma de bachiller. Pero además de ello, simbólicamente, creo que es una demostración de cómo la perseverancia de mi mamá fue algo tan importante en su vida desde una temprana edad, donde el apoyo hacia ella no fue el mismo que hacia sus hermanos y hermanas. Y a pesar de esto, mi mamá no permitió que afectara su trayectoria profesional o lo que ella quería lograr con su vida. Más tarde, ya para los 80, mi mamá se ocupaba de los estudios en la Universidad Jorge Tadeo Lozano para una carrera en ingeniería de alimentos. De hecho, es para esta época también que mis papás se conocerían en una clase de lácteos. Pero bueno, lo importante acá es lo que significó este periodo para mi mamá. Durante esta época, además se comenzaba a gestar la época del narcoterrorismo y paramilitarismo en Colombia. Ambos fueron principalmente impulsados por uno, sino el más grande narcoterrorista y narcotraficante del mundo, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Para esta época, más hacia los principios de los 90, Escobar se vuelve el blanco de la Policía Nacional de Colombia, la DEA y los Pepes. Los Pepes fueron una conjunción de varios de los ex asociados de Pablo Escobar, quienes lo traicionaron para trabajar con la Policía Nacional, el Cartel de Cali y también la DEA para darle baja a este narcotraficante. Los Pepes es un acrónimo que hace referencia a perseguidos por Pablo Escobar. Durante varios de sus enfrentamientos, Escobar utiliza ataques silenciosos como los carros bomba, donde varios carros eran utilizados como pantalla de explosivos, los cuales eran situados en zonas urbanas con el objetivo de acabar con alguien en específico o así bien causar angustia para los ciudadanos y a la policía, atraer la atención del Estado. Siendo así, uno de estos potenciales atentados se presentó durante la época de universidad de mi mamá. De hecho, en un día normal de estudios, le informaron a todos en la universidad que tenían que evacuar el edificio debido a un posible atentado. Episodios como este eran bastante recurrentes en la época. De hecho, es este miedo y resentimiento hacia el narcotráfico, el paramilitarismo, incluso las guerrillas, lo que han formado en su gran medida la cultura que vivimos hoy en día como colombianos. Una cultura que vive las consecuencias de estos eventos, estos episodios que marcaron la historia de nuestro país. Por ejemplo, la bomba al edificio del DAS. El DAS era el Departamento Administrativo de Seguridad, el cual estaba encargado de la inteligencia y contrainteligencia del país. Para esta época, Pablo Escobar se encargó de destruir esta agencia para borrar toda la evidencia en contra suya que había sido encontrada por el Estado colombiano. Junto con ello se llevaría varias vidas dentro del territorio colombiano. Por otro lado, ya para la época de los comienzos de los 2000, mi mamá viviría uno de los momentos más importantes de su vida, su primer despido. Durante los años 20 hacia los 25, trabajó para una compañía que se ocupaba en la importación de máquinas e instrumentos de calibración y ensayos en la industria. Estas se utilizan más que todo en pruebas de materiales, alimentos, laboratorios químicos, entre otros. Mi mamá se ocupó en esta época de hacer el negocio más grande en la historia de la compañía hasta esa fecha, pero la vida daría una vuelta. Yo tenía la función de asesorías técnicas a la industria con la entrega de la venta de equipos de alta tecnología y por eso entonces yo tenía mi comunicación era directa con Alemania, con Inglaterra, con Suiza, con las fábricas que representábamos en ese momento. Por la misma formación que tuve en casa, le di el 200% al trabajo. Yo dije, un embarazo no es un impedimento, es un estado normal de mujer, lo asumo normal. Estuve muy fuerte durante el embarazo, trabajé hasta el último momento. Entonces ya me retiré por la licencia de maternidad, llegó pues ya el momento de tomar la licencia y pues ya en ese momento eran 3 meses de licencia y a mi regreso pues alguien me dijo pues que me querían pues sacar. En ese momento ser mujer y tener un bebé no convenía a las empresas por todas las obligaciones que tienen para la mujer, para el bebé y también porque consideran que una mujer con un bebé pues no tiene las mismas capacidades para desempeñarse como un hombre. No me pagaron las comisiones que yo había generado por esas negociaciones anteriores. No me respetaron los proyectos
no me pagaron lo que me correspondía. Entonces tuve que tomar la decisión y asesorarme de un abogado para retirarme de la compañía. Entonces una persona muy especial que recordaré siempre en su momento, una persona de Alemania con la que yo trabajé, pidió la carta, me hizo una llamada y él me dijo: Adriana, yo sé lo que ha ocurrido, lo que ha pasado, no está bien por parte de la compañía lo que le han hecho. Nosotros la apoyamos, constituye a su empresa, constituye a la empresa y nosotros le damos la representación de la compañía Testo en Alemania y arranque que tiene nuestro apoyo. Y así fue como surgió hoy la empresa que formé en ese momento y que constituimos con tu papá y que hoy se llama Instrumentos y Mediciones Industriales. 18 años de creación y de sostenimiento en el mercado. Tras haber sido despedida, ella funda su empresa con mi papá. Además, fueron apoyados por una de las compañías que mi mamá, de hecho, había conseguido que se asociaran con la empresa que la había contratado originalmente. Les dio exclusividad de importación a Colombia para su tecnología alemana. Así, durante los años, ellos han construido una empresa mediana que importa tecnología de punta para instituciones reconocidas dentro del país. Entre las más reconocidas están Indumil, el INS, universidades como la Javeriana, los Andes, la Universidad Nacional, UTP, EAFIT, y así sigue la lista. Su historia nos muestra la definición de resiliencia, una historia de perseverancia y voluntad, porque ante todo lo que ella enfrentó en su vida, un despido remunerado incorrectamente, una familia que no la apoyó del todo en su independencia, la situación de violencia en el país, fueron todos estos momentos que conforman a la profesional que puedo llamar orgullosamente mi mamá. A simple vista, puede parecer para los demás una historia más, sin ese tinte violento al que estamos acostumbrados, que es latente lastimosamente en la vida de muchos colombianos que pudieron haberse enfrentado a una cantidad inconcebible de sucesos trágicos. Mas no significa que la autosuperación que ella se dio sea menos importante. Es más, fuera del hecho de que es mi mamá, Adriana Salazar Cárdenas nos muestra una historia sobre cómo una cultura tradicional, ya fuese impartida en el género, en la familia o la misma sociedad, no son suficientes para parar a una mujer, no son suficientes para parar a los colombianos que buscan hacer algo mejor de sí mismos.